Albert Rivera, bienvenido al Purgatorio, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. El placer es que vengas tú. Dicen que la política es el aspecto más importante de la vida en sociedad. Cuando un político se retira y dice que es un expolítico, ¿realmente abandona su responsabilidad? Bueno, la política a mí me encanta y me seguirá encantando siempre, pero me gusta la política de servicio, la política con mayúsculas, ¿no? El politiqueo, el barro, el lío, el jaleo, el zasca. La verdad que no me gusta tanto, vamos a decirlo suave, o que estoy un poquito alejado de eso, ¿no? Pero es verdad que la política es una responsabilidad y siempre, cuando tú has estado en un cargo público, has sido candidato a presidente, has dirigido miles de cargos públicos, es muy difícil abstraerse de lo que pasa y no tener opinión. Es muy difícil que la gente no te pregunte, oye, ¿y tú cómo lo ves? Entonces, bueno, digamos que esa faceta, yo llevo ya casi 7 años fuera de la política. Me fui bastante joven, pero es verdad que queda un poquito ese pozo y es difícil, uno se muerde la lengua también. Uno cuando es político, expolítico, también es político en su casa. Bueno, sí, según con quien hables en mi familia, mis hijas, mi chica, mi madre, con los debates, más que con la política, siempre tienes que acabar teniendo razón o quieres acabar teniendo razón o siempre tienes algún argumento, pero es más quizá por la habilidad más o menos que tienes en la parte dialéctica, ¿no? Eso, hombre, por supuesto. Ya son 7 años fuera de la política, que se dice pronto. Sí, noviembre del 19, estamos en marzo, abril del 26, sí, sí. Se duerme mejor viendo los toros desde fuera de la plaza y no tener que tomar la decisión, o ahora que estás en tu etapa de consultorías y demás, tener que aconsejar a alguien. Ese es un rol, es muy buena pregunta, porque pasas de ser, digo yo, en el fútbol de delantero centro a segundo entrenador, ¿no? Entonces tú le susurras algo al entrenador, o le dices a un jugador, le motivas o le ayudas. Siguiendo el símil, yo ahora estoy haciendo ese rol de advisor, de asesor, con presidentes, CEOs, directores generales, y me apasiona porque es poner lo que has aprendido al servicio de otros líderes, ¿no? Y líderes empresariales, líderes sociales. Pero es verdad que, claro, tú has tomado muchas decisiones. A mí me ha tocado tomar decisiones y, como siempre, entre la mala y la muy mala, porque en política la buena casi nunca llega, ¿no? Entonces, ahora asesoras a gente en toma de decisiones, en negociaciones, es bonito, pero tienes que asumir dónde se acaba tu rol. Y claro, tú tienes un ímpetu y un liderazgo de la política que casi quieres tomar tú la decisión. Te iba a decir, no te da rabia de vez en cuando. Tú le puedes decir al CEO de una compañía, oye, yo creo que deberíamos ir por aquí, o yo creo que esta negociación no deberíamos pasar de aquí, o mira, creo que aquí nos hemos pasado de frenada, hay que recoger carrete, yo volvería a pedir una reunión tal. Aconsejas, pero si el CEO de la compañía o el dueño de la compañía te dice, yo no lo veo, no es fácil saber decir, vale, tú tienes razón y yo te asesoro, ¿no? Entonces, es un rol en la sombra, es bonito, me gusta porque hay un retorno, trabajo con gente muy interesante de la que sigo aprendiendo egoístamente de sus, pues, gente muy buena y brillante de sus sectores, pero es verdad que nosotros los de la política tenemos quizá una visión más amplia, más global, más estratégica de la sociedad. No te centras, yo qué sé, un CEO especialista en energía o en agroalimentaria o en movilidad o en hospitales, sabe mucho de su sector, pero a veces esa visión geopolítica, económica, lo que tiene repercusión social, mediática, les falta esa dimensión. Entonces yo ahora acompaso, ayudo en que esos CEOs y directivos estén un poquito, ¿no?, también mirando una visión más global, ¿no? O sea, que tu condición no te abandona y tú no abandonas tu condición. No, pero fíjate, yo cuando salí de la política cometí un error que era casi renegar de eso, ¿no? Es decir, cuando alguien me decía, bueno, pero tú en política no, pero en la política, yo decía, bueno, yo he quedado muy harto de la política, ¿no? O yo ya no estoy en política, o yo ya no soy político. Y eso durante un tiempo lo utilicé. Y era como, las redes sociales no las usaba, no iba a ningún evento, era como en plan, te habías convertido casi en un hater, ¿no?, de ese mundo, porque acabas también muy cansado, muy harto. Sí. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Es una reflexión de, yo creo, de madurez, de aprendizaje de la vida, y dices, oye, uno no puede renegar de sus éxitos. Uno, si la gente te pide la canción del verano y tú eres un cantante, pues hay gente que se cabrea. Pero es que resulta que te conocen por la canción del verano. O sea, que te has considerado exitoso en la política. Bueno, yo creo que fundar un proyecto político, ser la tercera fuerza política en pocos años, ganar las elecciones en Cataluña, irte de la política con 39 años sin ningún caso de corrupción, bueno, yo creo que hay cosas buenas, obviamente siempre mejorables y aciertos y errores. Pero sí que creo que hay un pozo, un legado de un partido liberal en España y de una forma de hacer las cosas que creo que hoy en día todavía hay gente que recuerda, ¿no? Más allá, pues gente que nos votó, nos votaron 4,5 millones de españoles, que hoy votarán otras opciones o no votan, pero creo que hay un pozo, un legado que lo veo en la calle, ¿no? Tengo la suerte... O sea, escuchas mucho cuando vas por la calle un Albert, vuelve, o Albert... Debo decir que sí, ¿no?, en las redes, en la calle, pero este país también es muy paradójico y la política es muy paradójica y la vida es muy rara, ¿no? Porque te vas de la política después de un mal resultado
y resulta que cuando te vas y quedan otros y la gente ve algunas de las cosas que has advertido que pasan, dicen, ostras, pues ahora este se ha ido. Y, oye, ¿por qué no vuelve? ¿Por qué no hay un partido como Ciudadanos? Bueno, pues porque la vida va en serio, ¿no?, que decía el poeta, y cuando hay que votar y cuando hay que decidir, y algunos no estamos ahí aferrados al cargo. Pero sí, recibo, digo yo, entre respeto y cariño, porque el que no te vota, creo que si tienes respeto por mí o por nuestra trayectoria de nuestro equipo, es porque no he dado por saco, no me he quedado ahí en el escaño a cualquier precio, no he cometido delitos como otros. Y por otro lado, creo que hay una parte de cariño de gente que, bueno, que recuerda una etapa de cierta ilusión, de cierto cambio y de cierta forma de hacer las cosas algo distintas. Y bueno, me quedo con lo bueno. Y nunca hablando de aferrarse al puesto, que me parece muy interesante, a la silla, ¿nunca pensaste en, bueno, yo creo que todavía me puedo aferrar aquí e incluso darle? Se juntaron varias cosas cuando yo me marché de la dimisión, porque para ser justos y para ser justos la palabra y claros, claro que saqué un mal resultado electoral y me marché, pero también es verdad que el 90% de cargos sacan malos resultados y se quedan. Con lo cual, el argumento mío fue ese, pero la realidad es que yo choqué contra un muro de realidad, ¿no? Es decir, oye, ese proyecto político de España, de una España unida y no enfrentada en bandos, de una España reformista y no una España conformista, esa España aspiracional y no de envidia y tú más. Esa España con la que yo soñaba, yo me di cuenta en ese retroceso electoral, esa repetición electoral que perdimos muchos escaños, yo me vi en el espejo y digo, ese proyecto de la España con la que tú sueñas no es viable. O sea, no es viable hoy en día. O sea, era una utopía. Sí, te das cuenta, te chocas con la realidad, con un muro. Oye, que el muro, casi 2 millones de votos, que hoy algunos lo querrían. Pero la realidad es que yo sabía que podía tener escaños, sí, podía tener cierta influencia en unos presupuestos, sí, pero el proyecto de esa España liberal, reformista, unida, aspiracional, ese upgrade, ¿no?, podemos decir que yo lo que pretendía que España tuviera, yo estaba convencido de que ya no era posible. Y la prueba es que hoy, bueno, pues España está más polarizada probablemente, reformas pendientes por hacer, una situación económica de deuda pública complicada y de bienestar, crispación. Entonces, bueno, desde luego no es un consuelo porque como español me fastidia que el país podría ir mucho mejor de lo que va, pero la realidad es que el reflejo de lo que está pasando o lo que sucede tiene que ver quizá con esa utopía, de decir, esa España con la que yo soñaba no es posible hoy en día, por lo menos, ¿no? O sea, que hoy en día con Ciudadanos, si se aplicasen, por ejemplo, las estrategias de marketing político que pueden tener otros partidos, como puede ser Vox, por ejemplo, otros partidos de la izquierda también, Sumar, se aplicasen bajo la ideología de Ciudadanos, ¿podrías haber estirado más? ¿O fue algo circunstancial de ese momento? Da para una reflexión bastante más profunda en la superficie, ¿no? De la superficie, pero... Adelante, de cabeza. Yo creo que el mundo en el que vivimos, o sea, no se está polarizando España, se está polarizando el mundo. Se está simplificando el mundo. Y yo creo que en un mundo simple ganan los simplistas. En un mundo complejo quizá ganan los que tienen soluciones más complejas. Pero si yo tengo un problema complejo y le doy una solución fácil en un titular, en un tuit o en un zasca de 20 segundos para el telediario, con eso no solvento el problema, ¿no? O sea, ni las pensiones, ni las reformas del estado de bienestar, ni la inmigración, ni la economía, todo eso no se soluciona. Desgraciadamente no es tan fácil como poner un tuit o como hacer una frase ocurrente, ¿no? Entonces, claro, en un mundo en que todo es el trazo grueso, lo fácil, lo rápido, lo simple, las soluciones complejas merecen sosiego, renuncias, pactos, tiempo. Y claro, el mundo de hoy no tiene ni tiempo, ni quiere renunciar a nada, ni quiere pactos, sino que quiere yo soy del Barça o del Madrid, o de izquierdas o de derecha. Entonces, yo creo que vivimos un mundo que es bastante proclive a lo que estamos viviendo. Es decir, lo que está sucediendo no es casualidad, es que todo funciona así. La comunicación digital tiene cosas maravillosas. Yo soy un fan de la tecnología, pero hay que reconocer que nos lleva también a una polarización. Los algoritmos te conducen o te capan o te ponen encima de la mesa según tus consumos, tus decisiones, tu ideología. Entonces, bueno, digamos que vemos un mundo donde el espíritu crítico está perdiendo el partido y la independencia, y está ganando el partido el simplismo, el trazo grueso y la polarización. Y eso, repito, no es, se hace a veces simplismo de no, esto es culpa de tal partido, es culpa de tal otro. Es el mundo, mirad el mundo, mirad Estados Unidos como está, mirad Francia, mira España. Es decir, es que son países occidentales con una trayectoria democrática y las situaciones que se viven son a veces muy tensas y con un discurso muy duro, ¿no? Y del dilema de quién puso primero el huevo, si la gallina o sea, ¿qué fue primero de las dos? Claro, tiene que haber un principio. Yo creo que fíjate, le estoy haciendo autocrítica de la parte política, lo que yo estuve y lo que veo ahora, ¿no?
obviamente, como decía, las redes sociales, los algoritmos, el mundo en el que vivimos, la simplicidad, la falta de tiempo, ¿no? Tú antes hacías una reunión para presentar un proyecto y tenías media hora. Ahora te dan 5 minutos, ¿no? Y antes tú te quedabas viendo una serie 20 minutos a ver qué pasaba, ahora los 3 segundos no, pero los 3 minutos has cambiado. Vamos todos mucho más rápido. O sea, que la máquina o el hombre. Es que yo creo que está habiendo una cierta, no sé si llamar mutación, pero una cierta cambio de la revolución tecnológica está mutando o está cambiando al ser humano. Y el COVID también ha sido un acelerador, ¿no? Entonces, todo eso, ese mundo, ese ser humano que tenemos hoy, se ha simplificado en ese sentido. Entonces, a todo eso, uno pretende que con toda esa simplificación la política sea como antes, ¿no? La política también ha entrado en ese terreno. ¿Y qué pasa? El liderazgo político, lo fácil, diría que lo que está chupado es dividir a la gente. O sea, yo ahora cojo aquí y digo, a ver, los que tienen la camisa azul a este lado, los que tienen la camisa blanca a este otro lado, ¿no? La Ola, ¿no? La película esta. Es muy fácil atrincherar a la gente, ¿no? Yo invito a la gente, por cierto, que vea Los juicios de Nuremberg, la película esta maravillosa que han hecho con Russell Crowe, porque está bien recordar lo que ha pasado en la historia y lo fácil que es cometer esos errores, ¿no? Entonces, cuando tú divides a la gente, puedes conseguir réditos electorales. Sí, puedes llegar a gobernar, sí, pero el país que dejas va a ser ingobernable, ¿no? Entonces, yo creo que lo difícil es unir a los distintos, me explico. Es decir, si tú y yo no somos exactamente iguales, si tú tienes una religión y yo otra, si tú eres más progresista o más conservador, si tú vistes de una manera o de otra, si tú vives en un barrio determinado u otro, si yo me pongo a buscar las diferencias, las encuentro así. Lo que tiene mérito del liderazgo, y yo he hecho en falta ese liderazgo, es quien une a los distintos. Quien dice, da igual si eres de Estonia o de España, da igual si eres católico, musulmán o judío, da igual si eres mujer, hombre o si eres joven o mayor. Voy a buscar el nexo común. Para mí eso es el liderazgo. Lo otro son, en fin, aprendices de brujo o populistas, pero echo de menos que la diferencia no se convierta en un problema, sino en una incorporación a un país de gente distinta unida, ¿no? Es verdad que suena muy bien, pero no es un discurso muy... No, la transición española. Es que lo tenemos aquí, si es que hemos sido un ejemplo mundial. Es que, pero la transición española también hubo gente que no estaba acorde con... Sí, pero la transición española era Santiago Carrillo y Fraga dándose la mano, no insultándose. Y motivos para insultarse, pues tendrían unos cuantos más que algunos diputados que veo ahora, que han vivido muy bien y no han tenido nunca una guerra civil. Y Adolfo Suárez, pues con unas agallas y una valentía importante, enfrentándose incluso a los suyos, que venían del movimiento. Y el rey, que por mucho que le critiquen, fue clave en ese papel de ¿no? a que se han desclasificado los papeles del 23F. O sea, que España ya ha vivido eso. No tenemos que irnos a mirar a Estados Unidos, a Francia, ¿no? Es que España ya ha vivido una transición ejemplar, con luces, sombras, como todo, pero el balance es netamente positivo. España nunca ha tenido una mejor época en la historia que de la transición del 78 a hoy. Entonces, si eso lo hemos vivido, que no me vengan ahora con cuentos de que es muy difícil unir a gente que piensa distinto. Lo que hay que tener es voluntad y vocación de convivir. Y un parlamento no es un partido de fútbol. Un parlamento es un lugar donde socialistas, liberales, conservadores, demócratas cristianos, ecologistas, da igual, los partidos que sean, intentan llegar a un acuerdo para legislar. No es un lugar donde tirarse por la cabeza al país, ¿no? Entonces yo creo que eso no es una utopía, eso es el sentido del parlamentarismo y de la democracia parlamentaria. O sea que el 80-90% de diputados realmente por lo que están en el puesto, más que por sacar un país adelante, es por el sueldo que tienen. Bueno, es que la partitocracia, cosa que yo la he vivido desde dentro y ahora desde fuera y he visto cómo funciona, ¿no? El sistema de partidos, yo creo que España uno de los grandes retos pendientes es, digamos, quitar las zarpas de los partidos políticos a la propia democracia, me explico. Los partidos políticos se pensaron en la transición y se les dio mucha fuerza porque veníamos de un régimen dictatorial a una transición, como dice la palabra, entonces en vez de una apertura absoluta, lo que hubo es mucho control, dándole a los partidos muchas prerrogativas. Los partidos políticos, financiación pública, los cargos públicos designados por los partidos, no hay una independencia a cargo-partido, sino el partido alinea en la lista electoral y lo que vota a cada cargo. Entonces, hay otros modelos. Hay modelos como el británico con lista por distrito, hay modelos de doble lista, hay modelos de lista desbloqueada. Es decir, el sistema español se pensó, en ese momento probablemente con razón, oye, cuidado que pasamos de una dictadura, aquí no hay cultura democrática, vamos a hacerlo poco a poco, pero claro, esa transición tiene 40 y tantos años y nadie ha cambiado ni la ley electoral, ni el sistema de partidos, ni la independencia de los cargos públicos respecto al partido. Pues claro, un partido, por ejemplo, un clásico, ¿no? Sin primarias internas, por ejemplo, que algunos los hay todavía, y con un secretario general haciendo la lista de 8.000 municipios de España, jolín, el concejal de turno de ese municipio o tal, pues muchas veces se debe más al tipo que hace la lista
que a los ciudadanos que sirve. ¿Me explico? Entonces, Sí. eso es un ejemplo claro. Te debes a una persona en vez de a un país, o a un territorio, o a un municipio. Yo creo que la partitocracia ha ido demasiado lejos y hay que podarla. Hay que cortarle las redes que ha generado de mediocridad también, porque los partidos, lejos de buscar la meritocracia, con este modelo buscan la pleitesía, buscan la lealtad malentendida, que es lo que diga el secretario general, lo que diga el presidente, lo que diga el del territorial de mi partido. Los partidos son herramientas al servicio de España, no España al servicio de los partidos. Yo creo que ahí, yo lo intenté, con un modelo de primarias en mi partido, con la limitación de mandatos a 8 años, intentamos regenerar eso, pero también te digo, me encontré otro muro, que es que el bipartidismo, aunque te dijera, sí, muy bonito, pero la realidad es que aquí ni el sistema electoral ni el sistema de partidos ha cambiado, ¿no? O sea, que te sientes más libre ahora, ya que tu palabra no afecta a un sondeo, por ejemplo. Hombre, a ver, te digo una cosa, yo he tenido una fortuna, una suerte y también yo creo que algo de valentía, que es, como no me convence lo que hay, monto un partido de cero, ¿no? Entonces, claro, eso te da una ventaja, que es que el ideario lo confeccionas tú con tu equipo, el programa electoral lo apruebas tú con tu equipo, y me sentía muy cómodo porque Ciudadanos era parte de una prolongación de lo que yo pienso como liberal o como demócrata, ¿no? Eso, yo tengo la suerte de que yo no he tenido que acatar muchas decisiones en mi partido, primero porque era presidente, segundo porque era fundador y ideólogo, y tercero porque, claro, es que ese traje a medida, entre comillas, que habíamos hecho con Ciudadanos, lo había diseñado yo, ¿no? Entonces te sentías muy cómodo con el traje, ¿no? Pero sé gente y tengo amigos en partidos políticos, en todos los partidos políticos, están muy incómodos a veces. ¿Qué está pasando con Vox? ¿Qué está pasando? ¿En qué sentido? Con Vox, todo lo que están cortando, hablando de un... Dentro del Sí. partido. Pues si te digo la verdad, te lo juro, no estoy siguiendo, o sea, a mí la parte partidista de el que se va, el que viene, el que critica, como he sido presidente de un partido, cuando uno tiene un partido grande le pasan cosas y el partido pequeño nunca le pasan cosas. Entonces, seguro, no he escuchado, no sé ni siquiera ni qué cargos, ni qué personas son, ni en qué lugar. Pero que los partidos tienen crisis, pues, tienen crisis. Pero también, volviendo a lo de antes, ¿queremos partidos abiertos o queremos ejércitos? ¿Queremos partidos donde alguien se pueda ir libremente o criticar algo o queremos partidos monolíticos? Yo prefiero partidos donde haya discrepancias y a lo mejor tenemos que tratar con más naturaleza que alguien se marche un partido o que alguien funde un partido o que alguien no esté de acuerdo con lo que su propio partido ha dicho a nivel nacional en su región. Yo no me incomodo. Yo he tenido alguna gestión de esto, es verdad que Ciudadanos, como tengo un partido de nuevo cuño, pero yo he tenido alguna vez que gestionarlo en mi grupo parlamentario, en alguna votación, y yo creo que la mejor manera de las cosas es hablarla. Yo me acuerdo una vez que tuvimos que votar, creo que era respecto a una votación sobre el aborto, sobre la legislación del aborto. Ciudadanos estaba a favor de una ley de plazos, y había un diputado y algunos más que tenían ciertas dudas porque el texto no era nuestro, era de otro grupo parlamentario, o sea, no era nuestro ideario, era propuesto por otro. Y había cosas que estaban bien y otras que es verdad que generan dudas. Pues a mí me vino un diputado y me dijo, oye, yo no estoy cómodo con esta votación, ¿no? El partido va a votar a favor de esto, y yo tengo mis discrepancias, mis temas de conciencia, religiosos, morales. ¿Tú qué le dices a esa persona? ¿Que estás equivocado o te expulso del partido? O sea, nunca tuviste que cortar una cabeza. No, pero en ese sentido, decir, porque son temas muy delicados y que no son blanco-negro. Entonces, a mí en esa situación prefiero que un grupo parlamentario dé libertad de voto o que justifique esa persona incluso tomando la palabra de yo estoy con este grupo parlamentario, pienso así, pero en este punto concreto, esta votación, pues por lo que sea me abstengo. Desdramaticemos eso. O sea, hay que desdramatizarlo, porque es que si no la democracia... entonces, ¿para qué tenemos 350 diputados? Podemos tener 5, ¿no? Que voten en nombre de los demás, casi, ¿no? Entonces yo creo que hay que abrir los partidos a la sociedad civil, hay que abrir los partidos al debate, porque si no los partidos, pasa lo de hoy, que cuando hace la encuesta cualquier encuestadora, lo último, lo peor valorado son los partidos políticos, ¿no? Entonces, o los sindicatos también. Entonces yo creo que ahí hay que preguntarse qué están haciendo mal y qué hemos hecho mal y qué se está haciendo mal en la política para esa desconexión y que se vean los partidos como algo tan alejado de la sociedad civil, ¿no? Si tú mañana fueses asesor, uno de los asesores del presidente del gobierno de este país, ¿cuál sería tu primer consejo? No el único, pero el primero. Mi primer consejo, yo creo que, unos cuantos, pero bueno, no sé si consejos, pero desde luego si tuviera una conversación, yo creo que es importante no poner nunca ni tu cargo ni tus intereses por encima de tu país, nunca. O sea, nunca es nunca. O sea, tú puedes alinearlos. Tú puedes decir, oye, esto le viene bien a España, pero es que le viene bien al PSOE, o le viene bien me viene bien a mí como presidente. Está bien. Pero ante la duda, poner los intereses tuyos por delante, incluso de tu propio partido, que ha pasado también en casos del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento bastante anómalo en el que los intereses personales u electorales se ponen por encima de los intereses generales.
Y eso que dirás, hombre, sí, pero eso pasa muchas veces. Bueno, pues si tuviera que dar un consejo a un presidente, que es mi presidente, quiero decir, aunque no le vote, institucionalmente el presidente del gobierno de España es de todos. Entonces, institucionalmente cualquier ciudadano le puede pedir al presidente del gobierno algo, ¿no? Entonces, yo si tuviera que decirle algo más allá de ideologías, políticas, leyes, que hay mucho debate y cosas que puedo estar en desacuerdo y otras que no. Pero en este caso es, oye, no nos olvidemos que ese cargo, esa silla, ese lugar en Moncloa no es tuyo, ¿sabes? Es de todos. Y estás un tiempo ahí porque tienes mayoría parlamentaria hasta que la pierdes, que por cierto tampoco sacan presupuestos ni leyes porque no tienen mayoría parlamentaria. Pero no olvides nunca que hay que tener una posición en la que nunca te pongas el país por debajo y tú por encima. Y yo creo que estamos en momentos viendo decisiones y cosas en las que veo demasiado protagonismo de las decisiones personales, de las decisiones partidistas, sobre todo personales, y muy poco interés general en muchas decisiones o que hipotecan al país o que nos ponen en mala posición internacional o que gastan más de la cuenta que nos van a endeudar. Y el país es más importante, nadie es tan importante. Yo creo que un aprendizaje de la política para mí, que te da un grado también de realismo y de humildad, todo llega y todo pasa. Tú estás en un cargo y mañana no lo tienes, tú estás aquí y mañana no estás. Entonces esa gente que quiere pasar a la historia, ¿no? Y no, porque yo soy más importante que mi país, a mí me da primero mucha pereza y luego mucho miedo. Ya. ¿Hablaste con Sánchez después de dejar la política? Yo creo que le he saludado en algún evento, Pero le he saludado, pero no he tenido conversación. O sea, saludó, creo que no recuerdo cuándo fue, porque vino el COVID después justo, y yo creo que en algún evento, que estaba yo en el sector privado ya, creo que algún saludo hemos tenido, pero vaya, no he tenido conversación con él ni reunión con él. Hablando de colocarse, aquí quizás va una patata caliente, pero hablando de colocarse por encima del Estado, ¿no crees que en tu momento, cuando te fuiste a la política y todos esos votantes, que son los que importan, claro, ya tenían que elegir a dónde tirar en ese momento, ¿no? Esos 2 millones de votantes, ¿no sientes que tú también te elegiste a ti mismo antes que la política? Bueno, yo entiendo lo que planteas, pero claro, yo lo veo, si me permites, al revés. Es decir, si yo hubiera querido continuar en mi escaño, en mi propio partido, muchos compañeros me dijeron, oye, no te vayas, quédate, o luego vas a unas listas en las europeas, o sigues con nosotros en el grupo parlamentario, pero no eres presidente del partido. O sea, yo tenía caminos, vamos a hablar, menos drásticos, o sea, caminos de quedarme en el partido. Pero como te he dicho antes, yo no estaba en política, o sea, yo no estaba en política pensando en una tarjeta de visita, un escaño, en sueldo. Pero no por nada, simplemente porque el ego ya lo tenía suficientemente alimentado, el escaño y el sueldo pues creo que lo podías ganar en el sector privado y por tanto yo no estaba ahí a calentar el banquillo, hablando claro, yo estaba ahí para salir, si me permites, a ganar el partido a una España que hiciera una evolución, una mejora, ¿no? Entonces yo llegué a la conclusión, como te decía antes, de que eso no iba a pasar, entonces digo, ¿qué pinto yo aquí? ¿Calentar banquillo, tocar el botón de no sé qué, estar aquí porque me pagan un sueldo? Bueno, hay gente que lo hace, de hecho hay mucha gente que lo hace, pero yo no me veía, no me reconocía a mí mismo, no me miraba al espejo y digo, ¿qué hago yo quedándome aquí? Y entonces yo creo que lo mejor es hacerte responsable de tu mal resultado. Y eso es impepinable. Quiero decir, tú me puedes discutir lo que quieras, pero si yo digo que todo este resultado que hemos sacado, la culpa es mía y me voy, yo creo que los líderes están para eso también. Los líderes no están solo para ponerse medallas. Los líderes están para que cuando hay un fracaso, un mal resultado, un tropezón, llámale como quieras, asumir responsabilidades. Yo echo mucho de menos, con todo lo que ha pasado, con el accidente de los trenes, con el apagón, o sea, miles y miles de millones perdidos para el mundo empresarial y para los ciudadanos, 47 muertos en un accidente ferroviario, y es que no ha dimitido nadie, pero nadie, que no ha dimitido ni el apuntador, no es que no haya dimitido el presidente de gobierno, el ministro, por supuesto, es que no ha dimitido ni un director general, ni un tipo que diga, esto no lo hemos hecho bien, aquí hay algo que no funciona, porque más allá de que la culpa sea penal o no, que eso es un tema judicial, políticamente, una cosa es lo penal y otra es que políticamente, moralmente, si a ti, en tu país, tú gestionas una red de ferroviaria y por una mala gestión o negligencia, veremos cuál es la realidad, pero en cualquier caso no es buena gestión, tú has tenido un resultado nefasto con 47 muertos, tú a las víctimas, a la sociedad, al mundo entero le tienes que decir, oye, esto no es lo habitual, esto no es lo que pasa en España, España tiene una red ferroviaria maravillosa y la mejor manera de demostrarlo es que yo me marcho, que se haga una inspección, una investigación y que venga otro y lidere una nueva etapa. No pasa, y con el apagón aún estamos esperando. O sea, un apagón tercermundista que tiene 4.000 millones de euros de pérdidas para las empresas y los ciudadanos. ¿Tú has visto a alguien que diga, señores, me da culpa, no habíamos tenido en cuenta esto y lo otro, y el país se quedó en blanco durante un día? Nadie. O sea, no. ¿Por qué? Porque están pegados al escaño, porque están pegados al cargo, porque confunden el cargo con la persona. Hay mucha gente
que no sabe despegarse del cargo porque piensa que su único rol en la vida es ser política o estar en ese cargo. Entonces, hay un tema de ego también importante, que es confundir tu personalidad con tu identidad en la política. Oiga, yo estoy en política, ahora estoy en el sector privado, me gusta hacer muchas cosas en la vida, pero yo soy Albert Rivera, no soy un diputado o no soy un director general de una compañía. Yo soy lo que configura mi esencia, mis ideas, mis valores, y luego puedo ocupar diferentes cargos en mi vida. Y la gente, creo que en política se aferra mucho, hay un tema de ego probablemente que pesa mucho en la política, y se aferra mucho y parece que si pierdo el cargo pierdo la vida, ¿no? Oiga, no pasa nada, te puedes marchar, ponerte a un lado, irte a buscar trabajo o volver a tu empresa y la vida sigue, ¿no? ¿Qué te parece la prensa? La prensa, pues mira, la prensa tiene un papel fundamental en la Constitución, el artículo 20, o sea, un derecho fundamental dentro de nuestra Constitución protege y le da prerrogativas a la prensa, a los periodistas y a los medios de comunicación. O sea, os da o nos da, a los que participáis en medios, os da un papel fundamental. Pero claro, yo creo que tenemos que ser muy exigentes también con la prensa. Porque si tenéis un papel fundamental en un derecho fundamental y tenéis derecho a proteger vuestras fuentes, tenéis prerrogativas y hay medios de comunicación públicos con una voluntad informativa, supuestamente. Si dice la Constitución que hay que dar información veraz, eso no puede convertirse ni en un parlamento ni en un partido de fútbol, ¿no? Entonces, yo veo actualmente algunos personajes y algunos medios que realmente digo, jolín, ¿dónde está la información veraz? ¿Dónde está el derecho del ciudadano a recibir información? ¿Dónde está ese servicio público? Si en realidad lo que estás haciendo es pelearte en un plató para una audiencia y una publicidad y unos revenues, ¿no? Entonces, no me identifico, no lo interpreto casi ni como prensa, lo veo como otra cosa. Ahora, ¿es necesaria? Absolutamente. Mira Venezuela, por poner ejemplo. ¿Qué es lo que hace? De las primeras cosas que hacen las dictaduras para desmontar las democracias, cargarse a los medios, cargarse a los periodistas. Entonces, ojo con la tentación de poner a todo el mundo en el mismo saco. ¿La prensa es necesaria? Sí, pero si la política necesita autocrítica, yo aún estoy esperando algún debate entre periodistas, entre directores, haciendo autocrítica también, de qué ha hecho bien la prensa desde el 78 aquí, desde la Constitución, y qué cosas debería mejorar la prensa para ser más independiente y menos atrincherada con la política. Parece una prolongación de los partidos políticos prácticamente, ¿no? O sea, yo he visto gente que va a una tertulia con un argumentario de partido. Y tú estás en la tele y el señor o señora que lo ve en casa piensa que está opinando. No está opinando, está proyectando el argumentario de un partido político a cambio de un dinero. ¿Eso qué es? ¿Eso es prensa? Por eso digo que todo parece prensa, pero yo matizaría mucho porque pongo el ejemplo, y además está en esta casa, lo que está haciendo Ketty Garat, que además la conozco en mi época parlamentaria, lo que estáis haciendo aquí en algunas investigaciones de corrupción. ¡Ostras! Eso es el papel de la prensa, entre otras cosas. Por mucho que no le guste al presidente de gobierno o al gobierno, ese es el papel de la prensa, que es allí donde no llega el ciudadano en el día a día, tú haces una investigación y destapas una serie de cuestiones desde la prensa libre, ¿no? ¿Y no crees que la prensa en la vida del político se intromete demasiado? ¿En qué sentido? Personalmente. A ver, es que la política, en la línea que decíamos, se ha convertido en también esa parte superficial, en esa parte show, ¿no? Podemos decir. Y cuando ya entras en eso y participas, y todos hemos participado, pasa que ahora se participa mucho más, pues ya forma parte de un vodevil prácticamente, ¿no? Los políticos nos habíamos convertido, y ahora quizá todavía más, con la polarización y con muchas cosas, se convierte en un vodevil. Entonces la gente ya es, me gusta tal, soy fan de cual, aquel ya no me gusta, es lo de like y dislike, ¿no? Entonces es una política llevada de simplicidad o infantil prácticamente, llevada a la política, ¿no? Entonces, qué bueno el zasca que ha dicho menganito a fulanito. Pues ya no me gusta porque le he visto que le gustan los toros, o he visto que fulanito está casado con no sé quién, que piensa de tal manera. Y llegamos a votar y a dejar de votar a alguien por cuestiones absolutamente simples. ¿A ti nivel personal te ha afectado que se intrometieran? Yo soy bastante más discreto a lo mejor que la media y bastante más hermético, también lo reconozco, porque entiendo, y eso es muy liberal también, que entiendo que el círculo, ¿no? La libertad negativa es donde ni el Estado, ni la prensa, ni tal, entra, ¿no? Que es tu intimidad, tu vida privada, tu familia, tu profesión. Entonces yo no he querido participar de eso demasiado. ¿Qué pasa? Que cuando eres conocido y te conoce el 98, 99% de la población, como te llega a conocer cuando eres candidato a presidente, decirle a la gente, no, yo soy este candidato en el Parlamento o en la tele, pero luego déjenme ustedes que yo haga mi vida, pues no es posible. Entonces hay un interés que tienes que asumir. A mí me ha costado tiempo asumirlo, lo reconozco. Hoy me cuesta. O sea, todavía 7 años después de la política, a veces me llegan alertas o gente que me ha dicho, ha salido una noticia tuya, han dicho no sé qué, digo yo.
Pero joder, si hace 7 años que estoy fuera, si no digo ni mu, si no me meto con nadie, si es que no quiero saber nada. Bueno, un día me dijo una buena amiga periodista, me dice, mira, tienes que asumir que has sido muy conocido y has jugado un rol importante durante una etapa política en España y que por diferentes motivos personales, familiares, de notoriedad, bueno, pues vas a generar o poco interés o mucho interés dependiendo del momento de tu vida. Dice, pero es muy difícil que pases a ser anónimo y pases a no pintar nada o no hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar la parte positiva, pues también tiene un punto positivo pues, en tu trabajo, en tu notoriedad, en tus redes sociales, en tus conferencias. Estoy intentando digerir que eso no se acaba cuando sales de la política, sino que es algo que llevas contigo y que no se renuncia y se deja en un cajón, ¿no? Hablábamos, antes de sentarnos aquí, hablábamos del tema de la televisión, que es, a mi parecer, bastante importante. Las parrillas de televisión a día de hoy están ciertamente plagadas de programas políticos con un tono de salseo como podrían ser Sálvame. Esta semana ha habido un gran caos mediático entre Antonio Naranjo y Sara Santolaya. ¿Es la polarización un fenómeno social inevitable o realmente es una estrategia de marketing que quizás nos hemos pasado de rosca? Yo creo que hay un componente, es muy buena pregunta, creo que hay un componente artificial. Es decir, yo creo que partidos políticos, algunos especialmente que les interesa más electoralmente, medios de comunicación por la curva de audiencia o el clickbait. Es decir, hay diferentes players en todo esto que no están siendo honestos. Porque por un clickbait o una audiencia o para sacar 4 votos son capaces de incendiar y calentar, ¿no? Entonces, creo que hay una cosa que no es honesta. Dicho eso, la sociedad también es fácil. Una sociedad que está enganchada al móvil, que estamos enganchados al móvil, al like, al dislike, a que todo sea blanco-negro, a que los vídeos duren 3 segundos, a que tal, claro, si tú juntas eso es un mix demoledor. Tienes agentes importantes que son políticos y periodistas y medios agitando porque les interesa y tienes ciudadanos que se suman, ¿no? Que se suman al show y dicen, me gusta qué bueno, me gusta. Entonces estamos en una política muchísimo más superficial, yo creo, y una comunicación más superficial porque el mundo va hacia allí, pero también porque hay un alimento artificial. Ir a contracorriente sería no participar de ese artificio, no calentarse, respetar al que piensa distinto, no gritar, no hacer un show, no preocuparse solo de la curva de audiencia. Pero claro, todo esto que digo no es real, eso es muy utópico. O sea, a ti te constan que están dirigidos a dedo, que tienen que hacer ese show. Bueno, que dicho al revés, algunos saben que tienen que hacer el show ya de salida y otros directamente participan de un show, ¿no? Entonces, ¿tú te prestas o no te prestas al show? Claro, también es verdad que hay gente que prestándose al show se gana la vida. Y, oye, pues como me gano la vida, pues hago el show. Bueno, pues dedícate, no sé, haz otra profesión. No te vendas como periodista, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un espectáculo, oye, pues monta un show en el teatro o hazte una serie. O sea que, por ejemplo, el caso de Vito Quiles es un... Bueno, pero Vito Quiles, lo que yo he visto por lo menos en redes sociales, al final, yo me acuerdo de Caiga quien caiga, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel mítico programa? De otras formas y con otro tono y probablemente incluso con otro sesgo ideológico. Pero en realidad eso, que yo me lo he encontrado, y yo me he encontrado saliendo del Parlamento y tener 24 alcachofas que no te dejan ni respirar, ¿no? Señor Rivera, ¿no? Señor... Yo pongo el ejemplo que me pasó una vez, para que veas hasta qué punto lo que pasa con Vito Quiles o lo que hacía Caiga quien caiga, ya funcionaba, por lo menos cuando yo estaba. Yo entré una vez al Congreso y la puerta que hay, la calle Zorrilla, entras por ahí y me venían todas las alcachofas de algo que había pasado en el país. Señor Rivera, iba con un compañero, te quedas un poquito así como un poquito asustado y dices, sí, ahora sí, hemos hecho una rueda de prensa esta mañana. Había hecho una rueda de prensa por la mañana. Te paran a las 3 de la tarde. Pero es que cuando me meto en el pasillo ese del Congreso, cuando entras al Palacio, me paran otra vez otros alcachofas con compañeros de otro... Pero eso va en el sueldo. Con compañeros, sí, pero te estoy poniendo el ejemplo que, o sea, para hacerlo corto, en menos de 5 minutos me intentaron montar 3 corrillos con periodistas de las mismas cadenas pero de diferentes programas. Y yo digo, pero si acabo de hacer declaraciones. No, pero es que este es para el programa de la tarde. Y digo, coño, o sea, es decir, te conviertes en parte de un show porque necesitan directos, mantener la audiencia y decir, estamos en el Congreso y ha dicho esto Rivera y ahora ha dicho esto Abascal y ahora ha dicho esto Sánchez, ¿no? Entonces, claro, yo he sido parte de eso, lo he vivido y lo ves ahora desde fuera y dices, jolín, eso, alimentas parrillas, alimentas contenidos, pero te conviertes en parte de eso, ¿no? De una especie de, no sé cómo decirlo, como de sálvame político, ¿no? Entonces, eso ha pasado, eso está pasando y ahora ya lo hemos extendido a tertulianos o a periodistas, ¿no? Que ya, un poquito modelo sálvame también, en que los protagonistas son los propios entrevistadores, ¿no? Pues el ejemplo que decías, pues es uno de esos, ¿no? Se ha peleado fulanito con menganito, ha agredido a menganito. Ostras, joder, que el protagonismo de la vida pública española en que 2 periodistas
se agreda, no se critique. O sea, me parece una degradación de la vida pública. Y bueno, pero que la sociedad también lo compra. Quiero decir, yo creo que hay más gente que se ha enterado de eso que de la última ley que se aprobó en el Parlamento, de si hay presupuestos o de qué ha dicho Bruselas. Eso posiblemente. Se habla mucho en Twitter también que qué mejor que preguntárselo a un político, ¿no? Porque estás expolítico, perdón. Todas estas tertulias malas de Twitter ya te las conoces, me imagino, estos hilos interminables con informaciones que la gran mayoría de veces no son veraces. Se habla, porque se ha visto a Sara Santaolalla en un coche oficial del Estado. ¿Te consta que puede haber cierta financiación por parte de partidos políticos a periodistas y más a día de hoy? Bueno, no, o sea, no me consta, no tengo pruebas. Lo que te he dicho, y no lo digo esta señora, que tampoco he coincidido con ella, pero yo he visto, estando en mi época, yo he visto tertulianos, de hecho tuve algún roce con alguno, porque se lo tiré en cara, tertulianos con una tablet, en la tertulia, cuando les ves con la tablet, muchos es que están mirando argumentarios. Entonces no digo que todos, pero algunos tienen argumentarios. Y llegarle directamente un argumentario de un partido político a un tertuliano que me quería a mí poner contra las cuerdas, no, porque usted ha sido Rivera, y claro, llega un punto que le digo, oiga, que le cambien el argumentario, que está equivocado, que eso... Bueno, dije yo que tenía un argumentario y parecía que había matado a yo qué sé. Y la realidad es que pasa, ¿no? Entonces, lo digo para que la gente que nos esté viendo reflexione también que cuando entramos al juego de ir con uno o con otro contra yo soy fan de no sé qué, la gente se hace fan ya de tertulianos, ¿no? Ya no del partido, de la ideología, ya directamente, porque esos tertulianos son una prolongación de una ideología, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es bueno para la sociedad, pero es parte de la sociedad. O sea, todo esto funciona porque hay audiencia, porque hay gente que lo ve y hay gente que le sigue en redes. Por lo tanto, el huevo o la gallina otra vez. Yo creo que hay el huevo, que es el artificio, y la sociedad, que se suma a estas batallas que son como, más efímeras, más fáciles, más cómodas incluso que ponerte a pensar si hay que reformar las pensiones, ¿no? Vámonos a una batería de preguntas. Quiero que me contestes de forma corta. Sí. Hay una de ellas que sí que te vas a tener que quizás estirar más, que por eso va a ser la primera. Ya. ¿Cómo es tu rutina de un día normal? Pues mira, tengo varios sombreros. Estoy en la consultora con RV Plus, con mi socio, con Villegas, que hacemos básicamente asuntos institucionales con empresas y M&A. Estoy en Club Regim, que es aquí un club empresarial justo aquí en el barrio de Salamanca, que estoy de presidente, con lo cual normalmente suelo ir al Club Regim por las mañanas, tener reuniones allí, con mi consultora, con clientes, y luego es verdad que hago muchas conferencias ahora, pues unas 30, 35 al año. ¿Pero a qué hora despiertas, macho? No, pero hombre, las hago todo el año. Entonces lo que hago es, yo combino la parte académica y conferencias con mi parte como consultor y presidente del club. Entonces la gente me dice, coño, haces 3, 4 cosas ya, pero es que cuando la política te ha exigido tanto, tú tienes un nivel muy alto de exigencia también de trabajo, ¿no? Sí. Pues a mí me sobra todavía tiempo haciendo 2 o 3 cosas. Entonces mi día a día te diría que es mucho con empresario, sobre todo trabajando para ellos o con ellos, una parte académica y de conferencias que también suele ser en foros de directivos empresarios, y viajo, pues eso, conferencias igual hago 2 o 3 al mes fuera de Madrid, algunas fuera de España. Me lo paso bien, me gusta. Yo creo que es fundamental en la vida combinar trabajo y diversión en el sentido de satisfacción. Entonces yo tengo una suerte, me considero afortunado, que es que no tengo un lunes que diga, qué coñazo, sino que tengo un trabajo y unas actividades que me nutren, que me hacen crecer, que me siento bien, que disfruto, y jolín, me siento un privilegiado porque sé que desgraciadamente pues hay mucha gente que nos esté viendo que no puede decir lo mismo. Pues yo reconozco que me he montado un estilo de vida, un trabajo, una profesión, todo eso en torno a siempre seguir creciendo, ¿no? ¿Qué desayuna Albert Rivera? Pues desayuno poco, mira, mucho café, ya has visto, soy cafetero, muy cafetero, me tomo 2, 3 cafés. Lo de ayuno intermitente no es que lo practique expresamente, pero es que, bueno, históricamente en mi vida, porque hacía deporte antes, waterpolo por las noches, por muchas cosas, nunca soy... La gente que quiere desayunar fuerte, yo lo hago si me voy de vacaciones a un hotel, o me lo ponen por delante, pero yo en mi casa suelo tomar un café, otro en el despacho, 2 o 3 cafés y como poco. Y luego ya como fuerte a mediodía, pero no desayuno mucho. O sea, ¿qué eres? ¿Más de noche o de día? Pues mira, me estoy haciendo mayor, yo creo, porque ahora cada vez más adelanto todos los tiempos, ¿no? Me despierto prontito, me gusta tomar el primer café a la mañana pensando, escribiendo, viendo cosas. Luego, antes pues quizá aguantaba más, ahora llegan las 11, las 12 de la noche, jolín, me apetece poner una serie, una película y dormirme, ¿no? Digo que aguanto menos. Y luego los ya más veteranos ya empezamos, en vez de a ir a cenar por la noche, yo digo, no. Comida a mediodía, tardeo, un poquito de sobremesa y a las 9 para casa. Entonces yo creo que estamos cambiando los hábitos por la edad
y también porque es verdad que el COVID ha hecho que esa franja de mediodía tarde se convierta en un hit, ¿no?, en España. Ese, no, lo del tardeo es un inventazo. Bueno, los jóvenes dicen que también salen menos, ¿no? Yo y que estoy están más del tardeo que por la noche ya. Me parece más inteligente. Sí, ¿no? Yo cuando era joven mis padres siempre me decían, ¿pero dónde vas a las 12 de la noche? Y yo ahora lo pienso y digo, ostras, ¿pero qué hacía yo saliendo de casa para quedar con mis amigos a las 12 de la noche, ¿no? Y ahora lo pienso y digo, me tienen que sacar con grúa de casa a las 12 de la noche. Si mañana te llevasen a una isla desierta, ¿qué te llevarías? ¿Qué me llevaría? Hombre, si pudiera, mis hijas. La verdad es que la vida política tiene muchas renuncias y entre ellas tiene el tiempo, ¿no? Y entonces yo creo que quizá me he perdido cosas que no me hubiera gustado perderme, quizá he estado menos tiempo del que me hubiera gustado estar y ahora estoy remontando, estoy recuperando tiempo y no me pierdo una, ¿no? Siempre que puedo estar, fin de semana, mi hija, una vive en Barcelona, otra en Madrid, pero te diría que la mayor satisfacción en mi vida es cuando miro a mi lado, en el sofá de casa o si estamos de viaje, y las veo a las dos juntas y digo, se puede acabar el mundo. ¿No querrán dedicarse a la política ellas? ¿O? Yo las he educado en libertad, ya cada una que haga lo que quiera, no sé si es muy recomendable, pero bueno, a mí quiero pensar que harán lo que les apetezca, que son dos mujeres libres, dos niñas libres, y que hagan lo que quieran, por supuesto. Y si en esa isla desierta te dijeran que te vas a morir, ¿cuál sería tu último deseo? Mi último deseo... La verdad es que estoy bastante en paz con todo lo que... Tengo una suerte de haber vivido cosas muy joven, ¿no? O sea, he tenido una vida siempre muy precoz y con 39 me retiré de la política y había hecho de todo, había conocido a gente muy interesante, había viajado un montón. Entonces me doy cuenta que cuando me preguntan cosas como esta, digo, ostras, tampoco tengo yo tantas cuentas pendientes, ¿no? Yo te diría que irme en paz con los míos y sobre todo no sufrir dolor, ¿no? Quiero decir, una cosa es morirte y yo cada vez llevo mejor eso de pensar en la muerte, que hace quizá unos años no lo veía con tanta naturalidad. La muerte de mi padre creo que es un shock también muy gordo en mi vida, pero te hace madurar mucho, muchísimo. Murió repentinamente hace 2 años y medio. Y eso me ha hecho reflexionar. Digo, bueno, vale, habrá que morirse, claro, pero si puede ser en paz y si puede ser sin dolor, sin sufrir. No hace falta, es decir, vivir los mejores años de mi vida y cuando me vaya, pues tener a mi gente cercano, poder despedirme, irme en paz. ¿Y qué le da miedo a Albert Rivera? Pues mira, hace unos años la muerte me da miedo porque sobre todo porque me apetece vivir en este mundo, básicamente me parece maravilloso. Pero es verdad que te hubiera dicho hace unos años sin duda la muerte y ahora me da un poquito menos de miedo. ¿Qué me da miedo? Me da miedo distorsionarme, perderme. O sea, yo creo que la felicidad es vivir conforme a tus valores, ¿no? A lo que te hace feliz, a lo que crees. Y yo tengo hoy un equilibrio. Yo digo que tengo suficiente energía todavía, pero suficiente madurez para tener un equilibrio y vivir conforme a mis valores y elegir lo que quiero, elegir lo que no quiero. Y yo diría, el poder de elección me da miedo perderlo. Quiero decir, por mucho que apriete la vida, yo creo en la libertad profundamente y creo que en el poder de decidir. Y a veces se ponen mal dadas y hay que decidir. Hay que decidir y a veces la decisión no es fácil, pero perder el poder de elección, someterte a algo que no está en tus manos o que no te apetece, me parece mucha tristeza pensarlo, ¿no? Entonces la pérdida de elección, la pérdida de libertad, me parece una putada. ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio de tu vida? Sacrificio. La renuncia a tiempo con los míos. La política, he vivido muchísimas más cosas buenas que malas. No solo no me arrepiento, sino me siento orgulloso de muchas cosas que he vivido y he hecho. Pero cuando pienso atrás, digo, ostras, esas tardes, esos fines de semana, esos momentos en que te piden que hagas una entrevista o que vayas a un meeting a la otra parte de España o un viaje internacional, todas esas horas no las recuperas. Ya sé que parece muy fácil pensarlo, pero pensad un instante. Todo eso que no hemos vivido no va a venir después, porque además con los hijos sobre todo, cuando empiezas de cierta edad, está demostrado que les ves menos. Sí. Entonces, eso es lo que más, el sacrificio mayor que he hecho ha sido renunciar tiempo por servir a mi país. Si no hubiese sido ni empresario, ni político, ni consultor, nada de esas 3 cosas, ¿qué serías? ¿Qué sería? Ya lo estoy siendo y me gusta. Tenía pendiente volver a la universidad y ser profesor, que me está gustando mucho dirigir un máster y hacer clases también y toda esa parte. Soy lo cubierto. Me estoy descubriendo una parte mucho más creativa y quizá esa parte quiero desarrollarla más y puedo desarrollarla todavía. Es decir, me gusta ver, en todo me gusta ver una parte creativa. Creativa no es que me vaya a poner yo ahora a ser pianista, guitarrista o artista plástico. No tendremos a Albert Rivera, pintor. O artista plástico, ojalá, admiro muchísimo el arte y a la gente, tu padre, ¿no? También está en eso. Pero quizá esa parte más creativa, hay muchas partes creativas, en el mundo de la empresa también hay una parte creativa, pero tirar más por ahí, dejarme más llevar por crear cosas nuevas, crear formatos nuevos, crear ideas nuevas. O sea, me parece que la innovación, la creatividad
es algo que por mi vida, por lo que he vivido, he tenido menos margen, ¿no? Sí. Y ahora que tengo esa libertad y esa estabilidad, ostras, pues meterte en proyectos que antes no te hubieras metido, tener ideas que pueden parecer un poquito más sonadas, un poquito más innovadoras, hacerlas. Es decir, que creo que la creatividad y la innovación tengo todavía recorrido ahí. En creatividad e innovación hay un programa en esta casa que se ha estrenado hace muy poco que se llama The Real Talks, en el que sientan a personas, estuvo Sí. María Espinosa Los Monteros y demás, y se hablaron de varios temas. Uno que me parece muy importante y que tú dominas, y me gustaría que hablásemos un poco acerca del asunto, la inteligencia artificial. Se habla de que la inteligencia artificial supone que se van a sustituir muchos trabajos, sobre todo los más complicados, matemáticos, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, y que van a reinar los trabajos manuales. ¿Podría una IA llegar a diseñar una estrategia política, incluso mejor que la de un humano? Hombre, viendo a algunos políticos y algunas decisiones cargadas de ego, de testosterona y de errores, desde luego la IA no. Yo creo que un niño de 14 años o una niña de 14 años lo podría llegar a hacer mejor, la verdad. Pero, dicho eso, creo que hasta... Yo tengo un debate permanente, yo soy muy pro tecnología y muy innovador en eso, y tengo un debate permanente con gente a mi alrededor. Todo el mundo dice, no, todo menos esto. Todo el mundo dice, la IA va a sustituir todo menos, yo qué sé, menos a los abogados. También sustituye a los abogados. Menos a los psicólogos. También empieza a hacer una... No digo que lo sustituya del todo, pero empieza a hacer cierta tarea. El tema de la psicología. Es decir, entonces, las profesiones que te puedan parecer más humanas, también la inteligencia está metiéndose ahí, ¿no? Ya no te digo la ingeniería, la arquitectura... O sea, hemos visto, ¿no? Hasta en las últimas novedades, es que las propias empresas tecnológicas están sustituyendo los avances de la IA por nuevas pérdidas también de empleo. ¿Te consideras tecnócrata? A ver, yo me considero más político que tecnócrata, pero yo creo que es un mix. O sea, yo creo que el error es oponerlo. O sea, cuando la gente dice, o político... No, los tecnócratas son malos, los políticos... No, yo creo que hay una capa política que está muy por arriba, que es la parte más de visión, de propósito, de país, de interés general, que tiene que velar por el interés general. Pero yo confío mucho en que las segundas capas de un gobierno o de un país sean tecnócratas, o sea, esa gente formada, preparada y que tome decisiones racionales, estratégicas y razonadas y razonables. Entonces, ¿por qué no pensar en un presidente y un grupo de ministros muy preparados y muy formados? Porque en España tenemos grandes profesionales y una capa de secretarios de Estado y directores generales por abajo, digamos, pues tecnócratas, claro que sí, que tomen decisiones que no estén tan marcadas ni por el partido, ni por la ideología, ni por el oportunismo. Yo creo en eso y la gente lo opone, fíjate, ¿no? El modelo de Singapur, pero no es democrático. El modelo de España, pero no es... Bueno, quizá yo creo que la evolución de la democracia es mantener la capa alta con la democracia para que el gobierno del pueblo, que es la palabra democracia, rija con un mandato de 4 años, pero que los políticos deleguen y supervisen a un equipo tecnócrata que vaya mejorando el país. Entonces, para mí esa sería, si tuviera que hacer la carta a los reyes, es políticos, buenos políticos por arriba, éticamente y gente honrada y gente preparada, pero sobre todo una capa tecnócrata que no cambie con cada gobierno, que no sea tan oportunístico y que le dé al país como una pisonadora en el mejor sentido, ¿no? Que el país funcione, que el país vaya. Se habla de los funcionarios, que es verdad que algunos tienen ese papel, pero creo que la capa tecnócrata está justo encima, ¿no? Que es decir, el que toma decisiones técnicas de eficiencia, de mejora, de ahorro, y que a lo mejor el funcionario no tiene esa función. Esta pregunta va por lo de si te consideras tecnócrata porque ¿crees que en algún momento puede llegar a haber máquinas de IA que cumplan esa función? A ver, la IA, te digo una cosa, la administración pública desgraciadamente está demasiado atrasada en todo el tema tecnológico. Tú ves clientes que trabajo con ellos, algún consejo asesor que participo, tú ves los avances tecnológicos de la empresa privada en España y algunas multinacionales, flipas. O sea, estamos la velocidad de la luz. Y eso es una pena que el sector público no lo incorpore. Estamos en una administración pública del siglo XX y en algunos casos del siglo XIX y una tecnología y un sector privado y una sociedad que va a toda leche. Entonces, a mí me da pena que la administración no se acompase. O sea, creo que se están perdiendo oportunidades por rigidez, por burocracia, por incapacidad de ver por dónde va el mundo. Entonces, yo sí que soy partidario de que con la colaboración público-privada, no digo que lo tengan que hacer funcionarios, pero, hombre, hay muchas empresas tecnológicas que pueden aportar un valor tremendo, ¿no? a la sociedad. Te pongo un ejemplo, ¿no? Que he visto recientemente en el sector privado. El otro día veía con la IA una atención al cliente. Y tú escuchas la voz de la atención al cliente, el tono y lo que recopila de todas las llamadas de un servicio, que por cierto es 24 horas porque es IA, no hay temas laborales. Entonces la IA graba 24 horas todas las conversaciones de la atención al cliente de una gran empresa.
y con eso te hace informes y te dice, los clientes reclaman esto, en este anuncio no hemos explicado lo otro, deberíamos mejorar no sé qué. Te hace un report no de las llamadas, sino de lo que te aconseja que cambies. Te hace de consultor. Y eso, ¿por qué no lo puede tener la administración pública? ¿Por qué la atención al ciudadano tiene que ser, me lo invento, de 9 a 3? ¿No? Y no puede ser todo el día. ¿Y por qué no podemos saber qué pasa en la ciudad por diferentes zonas utilizando la inteligencia artificial? Ya se están utilizando. Bueno, quizás también para darle un sueldo a unas personas. Claro, pero la justificación, pero bueno, es que las personas, es que parece que hay que elegir, ¿no? Pues esas personas lo que harán es supervisar los informes y los reports para aplicarlos. No es que no es desaparece todo, la IA es una herramienta, pero las personas tienen que tomar decisiones. Entonces, yo creo en ese mix y creo que las empresas públicas y las personas, sobre todo la administración pública, las empresas públicas un poquito más avanzado, creo que tienen que empezar a no renunciar. Hay algo que se dice habitualmente que es la arrogancia del ignorante, ¿no? Sí. Y yo creo que hay un poquito de arrogancia cuando se ve la IA y la tecnología como algo ajeno a la administración pública. No, es que esto es público, esto es el Estado. Coño, pues por eso. Como lo pagamos todos, debería estar a la última y debería tener la última tecnología y debería servir mejor a los ciudadanos. O sea, la tecnología no está solo para hacerte llegar multas al buzón, ¿sabes? Porque para eso somos la NASA, ¿sabes? Entonces, no, claro, es decir, lo vi, una multa, en 6 días te llega una multa a la otra punta, en 6 días, digo, coño, en 6 días te llega la multa y te la van a quitar de la cuenta. Pero eso sí, para atenderte en la sanidad pública no llegan 6 días, para una información de la administración no llegan 6 días, para utilizar la IA solo se utiliza para ciertas cosas. Bueno, pues yo desde aquí, a los que estén en las administraciones, oiga, la IA se puede utilizar también para los derechos de los ciudadanos, no solo para las obligaciones, que parece que solo utilizan la tecnología para nuestras obligaciones, no para nuestros derechos, ¿no? ¿No crees que el liberalismo, al menos en España, nos estamos empezando a dar cuenta? Te lo digo por todos estos oficios que la IA puede sustituir, ¿no? Que el liberalismo es una jungla de cemento donde hay que pegarse muy fuerte. Mira, el liberalismo yo creo que es la ideología que mejor responde a un mundo global y al mundo que vivimos actualmente, porque hace que los países emergentes puedan crecer, porque hace que haya comercio libre y sin trabas, porque el liberalismo abogamos por menos burocracia y más comercio y más libertad de empresa. Yo creo que sigue siendo la ideología que más nos conviene y más se parece al mundo que vivimos. ¿Qué pasa? Que como hemos vivido varias crisis, la crisis del 2008 financiera, el Brexit y el cambio, digamos, geopolítico que se está produciendo desde la llegada de Trump en el 15 y ahora mismo con las guerras. Es decir, creo que estamos en un mundo en el que ese mundo perfecto, feliz, en el que podíamos libremente comerciar y movernos y crear una empresa aquí, otra allá, y viajar, se está truncando, se está agrietando. Y entonces, como se está agrietando, cuestionamos el propio liberalismo, ¿no? Pero yo sigo pensando, y lo defiendo a capa y espada, que el liberalismo, aunque tenga cosas a corregir, que para eso están también los estados y la legislación, para regular, para corregir, sigue siendo la base. Es decir, lo que yo no me van a convencer a mí es que el Estado es al revés, que es que en vez de ser libres y que el Estado le cedemos ciertas prerrogativas para regular la vida de los ciudadanos, eso es el liberalismo, hay gente que dice que no, el Estado es todopoderoso y te da a ti un poquito de libertad. No. Eso es el socialismo. Yo creo que el liberalismo es, somos libres, tenemos libertades ciudadanas, libertades empresariales y económicas, y usted, Estado, yo le cedo una serie de competencias para que regule la vida y para que recaude impuestos y pague los servicios. Pero fíjate qué tontería, este orden del factor altera el producto. Es decir, digamos, la visión más socialista es el Estado te cede a ti cosas y yo digo, no, yo le cedo al Estado ciertas cosas que hemos pactado. Y si el Estado se pasa a 3 pueblos, ese Estado no me gusta. Yo no quiero un Estado policía, ni un Estado vigilante, ni un Estado confiscador de bienes, ni de exceso. ¿Qué opinas de Donald Trump? Donald Trump, pues es un acelerador de partículas, ¿no? Es como, o sea, es difícil de calificar. O sea, es un personaje, quizás un personaje que recoge, fíjate, quizás recoge y bebe de lo que ha pasado en el mundo en los últimos años y hasta el punto que los norteamericanos le escogen 2 veces. Cuidado, no le han escogido una vez, le han escogido 2 veces la democracia más fuerte del mundo y el país económicamente más fuerte del mundo, le ha escogido a este señor 2 veces. Entonces pensemos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han elegido a Donald Trump? ¿Por qué Donald Trump es el personaje que representa mejor a los norteamericanos? Bueno, populismo por un lado, carencias, oye, clase media que ha perdido poder adquisitivo, ese mundo global perfecto que tiene ciertas deficiencias, con países que no son democráticos. Entonces, yo creo que Trump es un acelerador de un cambio de placas tectónicas, ¿no? Y obviamente el personaje es complejo, el personaje a veces es rudo, es maleducado, pero, debo decir también algo positivo. Curiosamente, algunas de las cosas que están sucediendo, y yo sé que esto es políticamente incorrecto y que es más fácil decir no a la guerra, pero yo creo que algunas de las cosas que están pasando, como la captura de Nicolás Maduro, es un ejemplo, y vamos a ver qué pasa en Oriente Medio, a ver cómo acaba esta guerra, si acaba finalmente o no, pero si mañana ponen una foto del 2026 y a mí me dicen
que Venezuela está en un proceso de transición democrático que no hemos conseguido en 26 años y que se han pasado las elecciones por el forro, que han torturado a gente y que ahora estamos en un proceso democrático. Y a mí me dicen que Irán, de ser una amenaza nuclear en la región y de machacar y masacrar a Israel todos los días, pasamos a tener una región en la que los pactos de Abraham, los acuerdos de Abraham y Marruecos, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos y Occidente pueden comerciar y tener cierta tranquilidad, a mí la foto final me parece que en resultado no es peor que la que empezó el año. Otra cosa es, obviamente, las formas. Obviamente, que si respeta o no el derecho internacional, que si está de acuerdo con sus aliados, pero yo yendo al final del resultado, debo decirlo, reconozco, pues me pueden desagradar las formas, puedo no estar de acuerdo en algunas cosas, pero es que yo, el ejemplo de Venezuela, por ejemplo, que lo he defendido mucho, la causa venezolana, es que cuando te han violado literalmente unas elecciones, se las han robado, cuando han torturado a la gente, cuando han metido en la cárcel a la oposición, cuando han cerrado medios de comunicación, ¿qué les queda a los pobres venezolanos que esperar que alguien les saque al tirano? Pues les han sacado al tirano y, por cierto, no le han pegado un tiro ni los han tirado al mar como hizo Obama con Bin Laden, sino que lo han llevado a un tribunal de Nueva York. Oye, te gustará más o menos, pero ese señor tiene una causa en Nueva York por narcotráfico, por esas cuestiones. Entonces, muchas cosas que no me gustan, sí, pero a mí este simplismo de este señor es malo y el otro es bueno. Oiga, mire, es que le digo una cosa, yo vivo en el mundo libre. Y yo con Estados Unidos me puedo enfadar, con Estados Unidos puedo reprocharle que respete las reglas, con Estados Unidos le puedo hacer lo que quiera. Pero tengo una ventaja, que se puede hablar porque es un país que tiene un Senado, un Congreso, unos partidos, una presidencia, un Tribunal Supremo. Yo no puedo hablar en esas condiciones con China, yo no puedo hablar en esas condiciones con Irán, unos ayatolás chalaos que están colgando a gente por ser... ¿Qué hubieses contestado a la pregunta de sí o no a la guerra? No, claro, no a la guerra y la paz mundial y todo maravilloso. Es que cuando llegamos a la política, al simplismo... Oye, ¿usted está a favor de la guerra? Joder, ¿quién va a estar a favor de la guerra? No conozco a nadie con dos dedos de frente que esté a favor de la guerra. Otra cosa es que tú digas, oiga, ¿usted cree que en Oriente Medio, si Irán sigue avanzando y sigue masacrando a Israel y sigue siendo una amenaza global, ¿usted cree que es mejor que no haya un régimen ayatolá o que haya un régimen ayatolá? Yo prefiero que haya un régimen que no sea ayatolá y prefiero que no tengan bombas nucleares y prefiero que esos tipos no estén todo el día masacrando la región o financiando a Hezbollah o Hamas. Eso es lo que yo pienso. ¿Para eso hay que hacer la guerra? Es que la gente se piensa que la libertad es gratis. Yo flipo, o sea, yo pienso, no, la OTAN, yo no quiero participar. Oiga, pero usted, este mundo en el que vive, ¿se piensa que es gratis? ¿Usted piensa que las fronteras europeas estén protegidas del tarao de Putin? ¿Usted piensa que eso es gratis? Eso cuesta dinero. Hay que renunciar a cosas, la vida hay que elegir. Entonces, la libertad está aquí porque aquí hay seguridad, porque aquí hay defensa y porque aquí hay responsabilidad. Entonces, yo creo que vivimos en un mundo, otra vez, tan simple, en que hacemos eslogans maravillosos, no a la guerra, sí a la paz, sí a la infancia, no a la corrupción, por supuesto. Yeah. Pero, coño, cuando aterrizamos esto en un mundo complejo, esto es más difícil. Has dicho que si te ponen la foto de 2026, yo quiero que miremos a la foto de 2036. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo veo el futuro? Ostras, hacer futuribles en este mundo que te cambia cada mes una cosa es muy complicado. No sé si me atrevo, pero bueno. Quizás por lo simple habría que tirar. Pues. A ver, fíjate, yo soy menos dramático. La gente creo que estamos en un mundo demasiado dramático y que todos los días se acaba el mundo, ¿no? Entonces, claro, yo veía la película de los juicios de Nuremberg, ¿no? Y la gente dice, estamos en el peor momento de la historia, ¿no? Joder, cuando ves lo que hicieron estos tíos con los judíos en los campos de exterminio y que el Tercer Reich se había comido Europa entera y que esto era, en fin, iba a ser una dictadura global prácticamente, y ves que en unos momentos determinados Churchill, Roosevelt, una serie de líderes, que ahí sí que hablo de líderes en mayúsculas, toman una serie de decisiones difíciles, que era hacer la guerra, por cierto. Los de no a la guerra hay que recordar que Churchill dijo sí a la guerra, ¿sabes? Porque a ciertos personajes hay que irles a la guerra. Cuando invaden Polonia hay que ir a la guerra. Es que, ¿no? Si los nazis no hubieran parado o no les paramos los pies, esto sería otra cosa. Entonces, la guerra no es una guerra, la guerra no puede ser un fin en sí mismo, la guerra es un fin para conseguir paz, libertad, duradera y seguridad. Entonces yo creo que el mundo que viene, a pesar del drama de que todo cambia, sin duda la tecnología en 2036, yo creo que hay un cambio, una revolución, la IA sobre todo en el mundo laboral, en el mundo social, pero también en el bienestar de las personas. Vamos a ir a un mundo probablemente donde esas máquinas, esa IA va a trabajar mucho por nosotros y eso va a haber que rehacer el pacto social entre trabajadores, empresas, Estado. Creo que eso es lo más gordo que nos viene. Creo que va a haber, y luego me preocupa mucho si digo a ver a Europa. Vamos a parar un momento en Europa, porque la Europa del 2036, como no espabilemos, somos irrelevantes. Es decir, Europa está así.
cayendo, ninguna empresa entre las primeras 25 del mundo ya cotizadas, la natalidad por los suelos, la inmigración con flujos no controlados y sin saber a qué juegas y qué inmigración quieres y necesitas y cuál te perjudica. Es decir, hay una serie de... Una catástrofe. No, pero una Europa que de tener 5 países de los 8 del G8 vamos a tener uno, ¿no? Que como mucho que es Alemania en los próximos 20 años. Una Europa perdiendo posiciones en geopolítica, sí. Y una Europa, yo creo que muy encantada de haberse conocido, ¿no? Yo soy europeísta y por eso me preocupa que la Europa en la que yo creo, unida, en paz, en libertad, próspera, me parece que va a ser una Europa en la que estamos perdiendo posiciones respecto a Asia y a Estados Unidos, que van como un cañón y nosotros estamos cogiéndola con papel de fumar, ¿no? Un poquito. Y cuando te toca hacer negocios, ¿no prefieres hacerlos con China, Estados Unidos, quizás? No, desde aquí dices, sí. Claro, es que yo digo que en la vida hay que escoger con quién te relacionas o con quién tú eres lo que tienes alrededor. Yo con China, por ejemplo, yo no tengo una animadversión a China porque sí, simplemente es que yo creo que China puede ser un agente comercial, porque es innegable que el comercio mundial depende también en parte de China, que tenemos una relación comercial. Es decir, habrá que ver ahí si hay dumping, si hay aranceles, si hay libertad de comercio, ese es otro debate. Pero dicho eso, yo creo que tú puedes mantener una relación comercial sin casarte, ¿no? Sin que sea tu hermano. Es decir, a mí China lo que me preocupa no es que comercie, que también me puede preocupar para cómo afecta a los productores europeos. Lo que me preocupa de China es que es una autocracia. Lo que me preocupa de China es que no hay redes sociales libres. Lo que me preocupa de China es que tú no abres una empresa sin que el Estado esté dentro. Lo que me preocupa de China es que no hay derechos laborales. Entonces, cuando uno compara, no, ¿tú que estás con Estados Unidos o China? Miren, lo repito, yo con Estados Unidos le puedo reprochar 1000 cosas, pero hay unas regulaciones, un modelo democrático y un mundo libre en el que me siento representado y quiero vivir. Y hago una pregunta aquí también políticamente incorrecta. ¿La gente dónde quiere vivir? ¿Por qué viene la gente a Europa? ¿Por qué emigra a Europa? Porque en Europa se vive en un mundo libre. ¿Por qué la gente se va a Estados Unidos? ¿Por qué la gente quiere que le faciliten la entrada a Estados Unidos? Porque es un mundo libre. La gente no se mata y no hace cola para hacer éxodos de Australia y de Alemania a China. La gente va al revés. Y en el muro de Berlín, por poner un ejemplo muy bruto pero muy real, la gente saltaba del sistema comunista al sistema democrático, no saltaba de la democracia al comunismo. Entonces, es que el mundo libre, como repito, aunque nos cueste decirlo moralmente, tenemos que protegerlo. Es un mundo en el que la gente es libre, en que somos iguales ante la ley, en que una mujer y un hombre tienen derechos y no uno por encima del otro, en el que nuestros hijos pueden vivir en un mundo con seguridad y pues salir a las calles. Y yo sé que esto es una... Diciendo, hombre, claro. Bueno, hombre, claro, no. Es que el mundo, hay más países teocráticos y autocráticos que democráticos. Y nos parece que la democracia está puesta por el ayuntamiento y que todo está... el estado de bienestar en un brazo, la democracia en otro. Y yo creo que los jóvenes, sobre todo, tienen que tomar mucha conciencia de que esto no está puesto por el ayuntamiento, esto no es gratis, esto es algo que hay que cuidar y hay que invertir y a veces tomar decisiones difíciles, ¿no? Terminando, vamos ya a las personas. Sí. Te toca hacer las preguntas clásicas de este programa. Vale. Si tuvieras que enviar a alguien al cielo, ¿a quién sería? ¿Al cielo? De forma metafórica, por supuesto. Pero dices matarle o dices no, que estás diciendo. No, alguien que te guste para bien. Mucho. Sí, para bien, por supuesto. Al cielo. Bueno, mi padre se fue al cielo, pues a mi madre. Que nos dure muchos años, pero a mi madre. Si tuvieses que enviar a alguien al infierno. ¿Al infierno? A los desalmados. Es decir, a la gente que no tenga un mínimo... Me da igual, cualquier desalmado, cualquier tirano de estos que hemos citado. A los que... ¿Por ejemplo? Pues cualquier tirano, me da igual si es Maduro, me da igual si es... No me hagas Chávez ya político, Albert, dime un ejemplo. No, pues Maduro ya no está en el infierno, pero está en la cárcel. Vale. Si tuvieses que enviar a alguien al purgatorio... Al purgatorio, a pensar ahí, A pensar. A pensar. Aquí, a que fuese... Al purgatorio podemos poner a Trump, ¿no? Es decir, vamos a ver, que piensa las cosas buenas que puedes hacer todavía por el mundo y deja de hacer las malas. Y ¿no? quiero introducir una cosa nueva, a partir de ahora. Me gustaría que me hicieras tú una pregunta para el próximo invitado. Venga, vale. Y que el próximo invitado... Y no lo sé quién es. No sabes quién es. Algo que te pueda, no sé, acerca de este mundo. Yo creo que hemos contestado muchas y hemos planteado muchas preguntas en esta entrevista. Pues si cree que vamos a vivir, o sea, los próximos años vamos a seguir viviendo en un mundo libre o va a estar condicionada nuestra libertad. Es decir, ¿vamos a ser ganadores los que tenemos un mundo libre o vamos a retroceder respecto a los que viven en dictaduras en países teocráticos? Es decir, ¿cuánto cree que vamos ganando el partido perdiéndolo? Pues ya te diré a quién es la pregunta. Albert Rivera, Un placer, muchísimas gracias por venir. Enhorabuena por todo. Gracias.